Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental en el sistema jurídico mexicano, el juicio de amparo. El amparo es una figura legal clave para la protección de los derechos humanos en México. Acompáñenme mientras exploramos su historia, sus conceptos claves y su importancia en la defensa de los derechos humanos. Así que el tema será el juicio de amparo en México, historia, conceptos clave y su importancia. Comenzamos. Tenemos que comprender primero la historia. Para entender el juicio de amparo es importante conocer su historia. El amparo tiene sus raíces en la Constitución de Yucatán de 1841, pero fue la Constitución de 1857 cuando se consolidó como una garantía fundamental en México. Desde entonces, el juicio de amparo ha evolucionado por las necesidades cambiantes de la sociedad y el sistema jurídico mexicano. Un caso emblemático en la historia del amparo es el de Chamizal, en el que México y Estados Unidos disputaban un territorio en la frontera. Este caso ayudó a definir el alcance del amparo y su capacidad para resolver conflictos internacionales. El concepto clave del juicio de amparo. Ahora hablemos sobre algunos conceptos claves del juicio de amparo. Primero, ¿qué es el amparo? Es un recurso judicial que protege a las personas contra actos de autoridad que violan sus derechos fundamentales. Hay dos tipos de amparo. El amparo directo, que se impone contra sentencias definitivas, y el amparo indirecto, que se presenta contra actos administrativos o legislativos. Ahora haremos pausa para anunciar un producto muy bueno llamado El Estrecho. Es un producto para el cabello muy bueno, espero lo puedan comprar, 100% recomendado. Cualquier persona que considere que sus derechos han sido vulnerados puede interponer un amparo. El procedimiento básico implica la presentación de una demanda ante un juez de distrito, quien evaluará si se han violado los derechos y dictará una sentencia. Este proceso puede ser complejo, pero es una herramienta poderosa para la defensa de los derechos individuales. Ahora hablaremos de su importancia del amparo en la protección de los derechos humanos. El juicio de amparo es crucial para la protección de los derechos humanos en México. Permite que los ciudadanos defiendan sus derechos frente a actos arbitrarios de las autoridades. Por ejemplo, el amparo ha sido utilizado para proteger derechos como la libertad de expresión, el derecho a un debido proceso y la igualdad ante la ley. Un caso reciente que destaca la importancia del amparo es el de Lidia Cacho, una periodista que fue detenida ilegalmente y sufrió una tortura. Gracias al juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la reparación del daño y sancionó a los responsables. Este y otros casos demuestran cómo el amparo puede ser un instrumento vital para garantizar la justicia y la protección de los derechos fundamentales en México. Además, es importante entender los conceptos de suspensión provisional y suspensión definitiva en el juicio de amparo. La suspensión provisional se otorga al inicio del procedimiento para evitar daños irreparables, mientras que la suspensión definitiva se concede tras una evaluación más detallada de los hechos del caso. El juicio de amparo es crucial para la protección de los derechos humanos. Permite que los ciudadanos defiendan sus derechos frente a actos, como ya dijimos, arbitrarios. Otro caso relevante es el de Florenza Cases, una ciudadana francesa detenida en México. A través del amparo se revisaron las violaciones a sus derechos durante el proceso penal, lo que eventualmente llevó a su libertad. Estos ejemplos ilustran cómo el amparo protege los derechos individuales frente a abusos de autoridad. Bueno, retos y críticas del sistema de amparo. A pesar de sus beneficios, el sistema de amparo en México también enfrenta retos y críticas. Uno de los principales desafíos es la saturación de los tribunales, lo que puede llevar a retrasos significativos en la resolución de los casos. Además, existe la preocupación de que el amparo pueda ser utilizado de manera excesiva para dilatar procedimientos judiciales o administrativos. Otra crítica de la complejidad del procedimiento de amparo que puede hacer que sea inaccesible para algunas personas, especialmente aquellas con menos recursos o sin representación legal adecuada. Sin embargo, se han hecho esfuerzos para simplificar y agilizar el proceso, como las reformas constitucionales de 2011,
que buscaron mejorar la eficacia del juicio de amparo. Ahora tocaremos un tema bastante interesante, que es la reforma constitucional del 2011. Fue un punto de reflexión en el juicio de amparo en México. Esta reforma amplió el ámbito de protección del amparo al incluir no solo derechos individuales, sino también derechos sociales, culturales y ambientales. Además, introdujo la figura del interés legítimo, permitiendo que más personas pudieran acceder al amparo, no solo quienes sufrían un daño directo, sino también aquellos con un interés legítimo en el caso. La reforma también fortaleció el control de convencionalidad, obligando a los jueces a aplicar tratados internacionales de derechos humanos y una integración más profunda de los estándares internacionales en el sistema jurídico mexicano. Ahora les mostraré un tema bastante peculiar, que es el rol de la Suprema Corte. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación juega un papel crucial en el juicio de amparo como máximo tribunal del país. Es la instancia en muchos casos de amparo, lo que significa que sus decisiones tienen un impacto significativo en la interpretación y aplicación de la ley en todo México. No solo resuelve casos individuales, sino que también establece precedentes y criterios jurisprudenciales que guían a los tribunales inferiores. Por ejemplo, han emitido importantes sentencias en casos de derechos humanos, corrupción y justicia. Claro, con esto fortaleciendo el Estado de Derecho y protegiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y por último, pero no menos importante, el amparo colectivo y su impacto en la sociedad. Otro aspecto interesante del juicio de amparo es el amparo colectivo. Este tipo de amparo permite a un grupo de personas presentar una demanda conjunta cuando sus derechos han sido vulnerados por el mismo acto de autoridad. El amparo colectivo es especialmente útil en casos de derechos ambientales, laborales o sociales. Un ejemplo notable del amparo colectivo es el caso de la comunidad Yaqui en Sonora, que utilizó el derecho de amparo para proteger sus derechos al agua contra un proyecto de acueducto. Este caso subraya cómo el amparo colectivo puede ser una herramienta poderosa para la protección de los derechos humanos. Muchas gracias por escucharnos en todas nuestras redes sociales, Spotify, YouTube. Se los agradecemos. Hemos terminado, pero no olviden seguirnos en cada programa todos los miércoles. En conclusión, el juicio de amparo es un recurso muy bueno en el sistema en México, ya que nos ayuda a defender los derechos humanos de cada uno de nosotros. Aprendimos a lo largo de la historia cómo sirvió todo esto y en qué casos fue benéfico. Si bien hay cosas que se pueden modificar, todo va para bien. Hasta luego.